habíamos visto el tema para complementar toda la parte del producto, era sobre el tema del envase. Creo que ya lo hayan podido, obviamente, ir trabajando. Disculpen. Perdón que recién se ha unido Patricia. Ya. Ya lo hayan podido ir trabajando, ¿no? Ya habíamos mencionado que está obviamente el envase es el envoltorio, es el contenedor que va a tener contacto directo con nuestro producto, ¿no? Obviamente habíamos mencionado que la función principal o entre sus funciones estaba el proteger el producto, ¿no? Eh, desde su producción hasta el que llegue a manos del cliente, ¿no? Hasta la distribución, tomando en cuenta obviamente todo lo que puede ocurrir desde que sale de la empresa hasta que llega, ¿no? Obviamente también dando la presentación al producto, protege si es un producto frágil, si es alimenticio, es qué tipo de envase se va a utilizar, que va a ayudar obviamente a mantener el producto, su calidad, la higiene, nos va a facilitar la manipulación. Habíamos visto obviamente que dentro de esto, del tema del envase, necesitaba que ustedes diseñen, o bueno, en todo su caso, muestren un prototipo, una imagen de cómo piensan presentar su producto, tomando en cuenta obviamente que el producto, bueno, el envase es lo que muchas veces, bueno, dentro de toda la parte comercial, nos ayuda a vender el producto, ¿no? ¿Qué sucede? Un envase bien diseñado, con forma, con colores atractivos, con diferentes estilos, nos permite, bueno, permite al consumidor eh, a identificar el producto, a identificar la marca y obviamente cuál va a ser el resultado, nos va a incrementar las ventas, ¿no? Entonces, en este punto yo les había solicitado que obviamente definan y realicen una explicación del envase que van a ir realizando, tomando en cuenta las características, diseño, forma. Les había dicho que podían utilizar herramientas como el Word, el Paint o inclusive buscar, ¿no?, el envase que ustedes lo vean más adecuado, ¿no?, para su producto. Les había mostrado los ejemplos, se los he enviado al WhatsApp para que más o menos tengan una idea. Obviamente esta es una pequeña redacción en total a lo que se ha presentado. Y este otro diseño les había mostrado que, por ejemplo, no sé en qué programa lo habrán diseñado, que era de un gel, ¿no? Obviamente ya aquí inclusive les había dicho que les habían colocado un nombre al producto, ¿no? Y era inclusive el nombre y el título de su proyecto. Habíamos visto la otra parte que complementaba, que era la etiqueta, que era obviamente la parte fundamental que nos iba a servir para identificar, describir, diferenciar, a suministrar la información, todo acerca de nuestro producto. Les había dicho obviamente que la etiqueta, ¿qué funciones cumplía? Identificaba el producto o la marca, quién lo hacía, dónde, cuándo se hizo, cómo tenía que usarse, qué ingredientes tiene, cuál es su tipo de conservación, cuáles son los medios de contacto, cuáles son los ingredientes, etcétera, ¿no? Obviamente estas etiquetas les había mencionado, incluso les había dado un ejemplo, lo que me ocurría a mi persona cuando trabajaba en una empresa que proveía el desayuno escolar. Eh, Obviamente las etiquetas son aprobadas por una entidad, ¿no? Que obviamente están bajo una norma y tienen que incluir cierta información, ¿no? Como les decía, por ejemplo, la marca, la dirección, la denominación, el contenido, la composición, el registro de SENASAC, en este caso, la fecha de fabricación, de caducidad, y entre otros elementos que son obviamente exigidos por la autoridad competente, con el fin obviamente de que estos provean la información necesaria. Lo que ocurría con el desayuno escolar, les había dado el ejemplo, que muchos municipios piden ciertos elementos, ¿no? Que tenga el escudo del municipio, que por ejemplo tenga dentro de la imagen dos niños jugando, o que se vea, no sé si era un queque de verduras que tenga las verduras ahí notadas, porque obviamente, ¿qué sucedía con el niño?
En este caso, el niño era el consumidor final, ¿no? El cliente. Cuando se les provee el desayuno, muchos niños obviamente ven el empaque que les llama la atención. Les doy el ejemplo, lo que ocurre cuando a los que tengan sobrinos, hijos, hermanitos, se los lleva a la tienda y están en busca de lo que les llame más la atención, ¿no? Entonces, obviamente, los envases que teníamos que diseñar para el desayuno escolar tenían que ser de colores llamativos. La misma etiqueta tenía que tenerla impresa a los niños jugando, cuestión de que obviamente los niños vean atractivo, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser aprobado. Les había pedido en este punto que ustedes, como proyectistas, junto con sus, bueno, como grupo, diseñen la etiqueta y realicen una explicación, ¿no? De cada una de las partes de su etiqueta. Esto les había dicho que inclusive expliquen si la etiqueta iba a ir adherida, si va a ir impresa en el envase, etcétera, ¿no? Y obviamente si tiene una parte frontal, si tiene una parte lateral, si va a ir, si es una botella, va a ir alrededor de toda la botella, entre otros elementos, ¿no? No sé si aquí han tenido alguna duda o si todavía no lo han trabajado. Bueno, habíamos pasado a esta parte que es un poco la que habíamos culminado, bueno, habíamos solamente realizado la primera explicación y el día de hoy vamos a ver los dos elementos o los dos elementos que debe contener el proyecto al momento de que nosotros tomemos la determinación de dónde localizar y emplazar y ubicar el proyecto, ¿no? Bueno, la localización, les había dicho que tiene por objeto analizar todos los lugares o potenciales lugares donde sea posible ubicar el proyecto. ¿Con qué fin? ¿No? ¿Con qué fin nosotros analizamos dónde podemos emplazar el proyecto? Uno, obviamente, buscando los mayores beneficios, ¿no? Es decir, obtener los mejores beneficios, los mejores costos, donde obtengamos la mayor ganancia en caso de ser una empresa privada, un proyecto privado, o el costo mínimo si se trata de un proyecto social, ¿no? Obviamente les había indicado que dentro de la localización y el emplazamiento teníamos que tomar diferentes factores en cuenta, ¿no? Dentro de estos factores que tomamos en cuenta están los medios y costos de transporte, es decir, desde la obtención de mi materia prima, desde los proveedores, hasta cuánto me va a costar distribuir a, a mis puntos de mercado o donde tengo que hacer llegar el producto, la disponibilidad y costo de mano de obra, referido obviamente a toda la parte de que si existe el personal capacitado, de que si obviamente necesito yo mano de obra, por ejemplo, en varones, y el lugar donde me voy a ir existe esa mano de obra, etcétera, ¿no? Cuánto me va a costar o si realmente necesito traer personas o personal de otras ciudades con el fin de obviamente ayude a la mejora de mi empresa, ¿no? La cercanía a las fuentes de abastecimiento, es decir, al mercado, lo que les había mencionado, los costos y disponibilidad de terrenos. Obviamente esto influye, ¿no? Si nosotros necesitamos un lugar amplio, si nosotros necesitamos cierta zona para poder emplazar el proyecto, obviamente tomamos siempre en cuenta los costos y disponibilidad de terrenos, la disponibilidad de servicios básicos, agua, energía, comunicaciones, los tipos de suelo, la disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo, condiciones sociales y culturales, ¿no? Este tema les iba, por ejemplo, si mi empresa está ubicada, no sé, acá en el Chapare o en La Paz y necesitas llegar un producto a Cochabamba, ¿qué pasa si llegan a existir bloqueos o si necesito proveerme de mayores, si necesito proveerme de materia prima? Las condiciones políticas y legales y los factores ambientales que obviamente pueden influir en mi proyecto. ¿Por qué es importante la localización? Les había mencionado que la localización es importante porque uno nos va a determinar el éxito o fracaso de la actividad que incurre la empresa, ¿no? Porque obviamente estás influyendo
y tomando en cuenta costos, mano de obra y entre otros elementos, ¿no? Condiciona la elección de proveedores, lo que les mencionaba, si mi producto es a base del banano, de dónde obtengo el banano, dónde me conviene instalar mi proyecto, etcétera, ¿no? Repercute en los costos de producción y distribución, claro, porque obviamente si traer la materia prima, si conseguir mano de obra, si el terreno es mucho más elevado, si los servicios en la zona que quiero implementar tienen un mayor costo, si no tengo accesibilidad a servicios básicos, cuánto me va a costar proveerme de agua, etcétera, ¿no? Condiciona el acceso al mercado y canales de distribución, claro, porque obviamente, como les he dicho, inclusive si dentro de la zona hay camino, hay el asfaltado que me va a poder permitir hacer llegar el producto y entre otros factores. Para el tema de la selección, o bueno, dónde se va a localizar, habíamos dicho que íbamos a analizar dos elementos, ¿no? Dos análisis. Uno, que es la macrolocalización, es decir, decidir dónde es la región más ventajosa, el país donde se tiene que ubicar la empresa, el negocio, el proyecto. Y la microlocalización, viendo obviamente el punto exacto donde vamos a emplazar el proyecto. Si he elegido obviamente el país de Bolivia, la ciudad de Cochabamba, el municipio de Quillacollo, dónde va a estar ubicado mi proyecto o mi empresa. Yo voy a fabricarlo, no sé, en plena Plaza Bolívar o voy a irme más hacia el mercado de papas, etcétera, ¿no? Y obviamente para analizar, para realizar estos dos análisis, tanto la macro y la microlocalización, vamos a tomar en cuenta los factores que obviamente previamente habíamos señalado. Vámonos a la parte de la macrolocalización. Les había dicho que la macrolocalización del proyecto o la empresa consistía en decidir cuál es la región más ventajosa donde se va a ubicar nuestro negocio, nuestro proyecto, perdón. Nos va a permitir, obviamente, determinar el país, la región, el departamento, la provincia, describir la zona geográfica general en la que se va a encontrar el proyecto. Obviamente tomando en cuenta diferentes factores para ubicar el proyecto, ¿no? Inclusive vamos a tomar en cuenta si va a ser en un espacio rural, si va a ser en el centro urbano, etcétera, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta en la macrolocalización? Para antes de definir qué factores se pueden tomar en cuenta en la macrolocalización, tenemos que determinar para qué nos sirve. Es posible pregunta de examen. Perdón. La macrolocalización de un proyecto o empresa tiene como finalidad principal, resáltenlo, encontrar la ubicación más favorable para el proyecto. ¿A qué creen que me refiero con la palabra más favorable? Los Bueno, beneficios beneficios que va a adquirir, digamos, la empresa, por ejemplo, si va a llegar a pertenecer, no sé, a alguna institución regional como el Mercosur, las ventajas que tiene el poder acceder a una organización de esa magnitud o inclusive la materia prima misma que se va a emplear al realizar el producto. eh, Creo que podría ser la localización de las mismas, ¿no? gracias. Sí, igual lo que menciona Alex y tanto Pablo, obviamente es el lugar o el lugar que nos va a dar mayor beneficio, ¿no? Que es más conveniente para nuestro proyecto, ¿no? Tomando en cuenta diferentes factores, determinando los indicadores socioeconómicos, las características físicas más relevantes, ¿no?
por ejemplo, si mi producto es totalmente, eh, tiene efectos, por ejemplo, el clima húmedo o el clima cálido desfavorece a mi producto, lo emplazaría en la ciudad de Santa Cruz, les doy un ejemplo, ¿no? Obviamente, hasta estos factores físicos nos ayudan a tomar en cuenta qué es lo mejor para nuestro proyecto, qué es lo más conveniente, qué es lo que no nos conviene, qué es lo opuesto, es decir, qué es lo menos desfavorable, ¿no? Entonces, obviamente, si sé que el metro cuadrado, por ejemplo, en la Plaza Bolívar, me sale, no sé, $50 el metro cuadrado, pero en el mercado de papas, que es a unas 10 cuadras más adentro, y tengo otra posibilidad, y el metro cuadrado me sale 25 y obtengo obviamente mejores costos, puede ser algo que yo analice, ¿no? O si emplazar mi proyecto en Santa Cruz me sale mucho más elevado que emplazarlo en Guarmes o en Montero. O sea, a veces esos factores obviamente nos ayudan a tomar en cuenta dónde emplazar el proyecto, obviamente verificando estas características que nos permitan de cierta manera cubrir los requerimientos o exigencias que tenemos, ¿no? De igual manera, lo que les estoy mencionando, ¿por qué es importante y para qué nos sirve? Porque la ubicación que nosotros encontremos nos ayuda a disminuir o a minimizar los gastos y costos operativos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, si su proyecto o si su idea hay personas que lo hacen similares y obviamente ustedes van a entrar a un mercado donde existe competencia. Muchas veces, obviamente, les he dicho, influye la calidad. Pero obviamente, ¿qué nos caracteriza, por ejemplo, al cochabambino? ¿Qué pasa cuando van al mercado y quieren adquirir, no sé, una fruta? ¿Qué le dicen ustedes, o bueno, sus padres o sus tías, etcétera? ¿Qué le dicen? Si hay una manzana que vale 10 y unas 5 por 10 y la otra te vale 3 por 10, a veces yo me voy, por ejemplo, al tamaño, ¿no? La manzana de 3 por 10 tiene un mayor peso, son más rojas, son más arenosas, etcétera, harinosas, perdón. O me voy al de 5 por 10 porque obviamente son más pequeñas, pero es mayor cantidad, etcétera, ¿no? Lo que sucede con nosotros, o bueno, con muchas personas, es que uno pedimos rebaja, ¿no? Rebajame, o pedimos ya pago, obviamente nos vamos al costo. Y todos estos factores, obviamente, inclusive alquileres, eh, costos de servicio, mano de obra, van a influir en el costo de producción, en el costo operativo, que va a tener obviamente repercusiones en el precio, ¿no? Entonces son obviamente factores, indicadores que nos tienen que ayudar a determinar dónde es el mejor lugar para establecer mi empresa, ¿no? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta dentro de la macrolocalización? Aquí lo he puesto como, como cada uno de los elementos, ¿no? Pero si hablamos a nivel general, posible pregunta de examen, estamos hablando de factores y si quieren se los voy a anotar acá. A veces anoto de factores geográficos, ¿ya? Lo que he estado mencionando previamente. Que obviamente aquí las condiciones que tomemos en cuenta, vamos a analizar las diferentes regiones, tomando en cuenta condiciones ambientales, es decir, dónde puedo emplazar de acuerdo si existe contaminación, si no existe, las condiciones climáticas, eh, lo que les mencionaba, si dentro de, obviamente, todos estos factores geográficos hay la disponibilidad de vías de comunicación, o sea, hay acceso a las áreas de trabajo, hay carreteras, hay autopistas, hay vías de acceso, inclusive cómo se encuentran estas vías de acceso. Dentro de los aspectos o factores geográficos, vamos a tomar en cuenta la disponibilidad de los terrenos, lo que les mencionaba, en cuánto me sale la superficie cuadrada no sé, en Cochabamba y cuánto me sale la superficie cuadrada en Santa Cruz, las características topográficas y obviamente todos estos costos o factores que sean los más razonables
para poder definir la región donde voy a emplazar mi proyecto. El otro factor que obviamente se ha notado a nivel general son los sociales, ¿no? Estos que están adecuados a la comunidad y al ambiente donde se piensa desarrollar el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el nivel general de servicios sociales, las condiciones de vida? Si, por ejemplo, existen, donde yo voy a emplazar, si hay escuelas, ¿por qué? Por ejemplo, si hay escuelas, si hay hospitales, y obviamente estos influyen en los permisos, en, en lo que yo voy a generar, en el ruido que tengo dentro de mi empresa, si hay centros recreativos, dentro de los aspectos sociales, lo que les había mencionado y está mencionado acá, la mano de obra, si existe mano de obra calificada, si necesito capacitar a los empleados, etcétera. Y obviamente lo relacionado con la parte económica, ¿no? Obviamente a lo que había mencionado su compañero, la accesibilidad a materia prima, los costos de insumo, suministros, si existe obviamente aquí cuánto me sale la energía eléctrica, el agua, cuánto me sale la comunicación, es decir, el acceso a comunicaciones. Inclusive dentro del aspecto económico hay que tomar en cuenta la disponibilidad de transporte, ¿no? Obviamente ustedes van a tener personal, obviamente tiene que trasladarse, si todos viven en la cercanía a la ciudad, yo tengo que trasladarme hasta Quillacollo, hay buses, hay vehículos disponibles, cuánto sale, eh, cuánto me cuesta contratar, etcétera, ¿no? Y tomando en cuenta ya más a nivel específico dentro lo que les había mencionado, los factores de distancia y acceso a la infraestructura relacionado a lo económico, los mercados disponibles de insumos respecto a lo económico, abastecimiento de servicios, es decir, ya va a la parte geográfica, a la parte económica. Estamos hablando de mano de obra, sociales, económico, inclusive cuánto te sale la mano de obra, la disponibilidad del terreno dentro del aspecto general que es el geográfico, la mano de obra calificada, la mano de obra no calificada, la disponibilidad de capital y tecnología, conocimiento y las condiciones de vida, ¿no? Posible pregunta de examen, te lo remarco acá. Entonces, obviamente, estos factores y entre otros que ustedes pueden ir analizando, nos va a ayudar a definir la región más ventajosa para ubicar el negocio, ¿no? Obviamente, cada país, cada ciudad, cada región o cada opción que ustedes vayan analizando van a surgir a través de este análisis, ¿no? ¿Qué beneficios se van a generar a partir del emplazamiento de nuestra empresa? ¿Ok? Entonces, más o menos lo que les quería mostrar aquí es si yo voy a elegir Sudamérica, si lo voy a emplazar en Ecuador. Inclusive he tenido proyectos que por disponibilidad de materia prima lo han emplazado en otra ciudad, ¿no? Obviamente no hay que tomar en cuenta diferentes factores. ¿Qué es lo que ustedes deben realizar en este punto? En este punto, el grupo, definirá la macrolocalización de su proyecto, estableciendo la región, la ciudad, municipio, de acuerdo a los factores previamente analizados. ¿Ok? Van a tomar, obviamente, factores, ya les había dicho, económicos, geográficos, sociales, etcétera, ¿no? Más o menos les muestro algunos ejemplos de algunos proyectos. Por ejemplo, este proyecto estaba buscando ser emplazado en la ciudad de Bolivia, aprovechando obviamente los recursos naturales propios que se tenía y el nivel socioeconómico. Han tomado en cuenta inclusive el factor del clima, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente este tema influía uno en la obtención de su materia prima. Este era un producto elaborado a base de caña, no me acuerdo si era jugo, no me acuerdo qué era, pero obviamente aquí explicaban que querían aprovechar el bagazo de caña que se producía en zonas de calidad y tropicales aptas en el país, y se han analizado diferentes opciones. Han tomado en cuenta la ciudad de Cochabamba,
los departamentos de Santa Cruz y La Paz, pero dadas las condiciones geográficas y distancia del transporte desde el lugar de adquisición de materia prima, se descartó y no se realizó el estudio correspondiente de oferta y demanda en ese departamento. En la ciudad de Santa Cruz había más cantidad de personas y por la ubicación de varias empresas se ubicaban obviamente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y al final determinan que de acuerdo a los análisis que ellos habían hecho, habían determinado la ciudad de Cochabamba por uno, las condiciones ambientales, porque había una demanda en el consumo de este producto y obviamente ya buscaban como una visión futura expandirlo, ¿no? De departamento. Entonces, obviamente ellos han determinado la macrolocalización en la región de Bolivia y en la ciudad de Cochabamba. ¿Ok? Este es un ejemplo, se los voy a compartir obviamente en el WhatsApp. Este, por ejemplo, era un producto a base de banano. ¿Ok? Solo extraído una parte de su dato. Ellos lo habían decidido obviamente emplazar en la región de Bolivia, en el departamento de Cochabamba, provincia de Chapare. Y obviamente la localización más exacta lo definen después. ¿Por qué se ha elegido este departamento? Para ellos era primordial la disponibilidad de materia prima, ¿no? Y obviamente sabían bajo estudios que la provincia de Chapare era conocida por la producción elevada de plátano, ¿no? Que inclusive saben que exportamos el plátano, ¿no? Esta disponibilidad de materia prima disminuye el costo que genera el traslado de materia prima desde el lugar de origen hasta la empresa para su transformación. La misma disponibilidad evita costos que se generan al pasar por peajes, aduanas, al encontrarse la materia prima en la misma localización de la empresa. Nuevamente ellos ya introducen datos según fuentes de si existe obviamente el tema de servicios básicos, la producción, etcétera. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo en este punto? Que definan el punto exacto donde, bueno, la región, de acuerdo a todos los factores que ustedes van a tomar en cuenta, ¿no? Y realicen una explicación o un desarrollo de por qué han determinado ese lugar, ¿no? ¿Por qué han elegido Santa Cruz y no La Paz? ¿O por qué han decidido emplazarlo en Cochabamba? ¿No? Entonces, todos estos elementos que nos ayuden a determinar cuál es el mejor lugar y cuál es el lugar más ventajoso, más favorable y con mayores beneficios para nuestra empresa. No sé si tienen alguna duda con la parte de macrolocalización. Mucho charlan, chicos. Ya. Bueno, la segunda parte ya es ir a un análisis un poco más a fondo, ¿no? Un poco más específico lo que les había mencionado y estamos hablando de la microlocalización. ¿Qué es la microlocalización? La microlocalización la podemos definir como el punto preciso donde se va a construir la empresa dentro de la región previamente analizada y obviamente dentro de esta microlocalización se va a hacer la distribución de las instalaciones de acuerdo al terreno que han elegido, ¿no? Es decir, que obviamente esto nos va a ayudar a nosotros como proyectistas tomar en cuenta cuál es el punto donde yo voy a emplazar mi proyecto, ¿no? Inclusive la zona, ¿no? Ustedes dentro de la microlocalización van a analizar la zona más óptima para el proyecto. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para la microlocalización? ¿No? Para la microlocalización se tienen que tomar en cuenta diferentes factores o criterios, ¿no? Similares obviamente a los que hemos analizado previamente, pero ahora yendo a una zona más específica, ¿no? Estamos hablando del transporte y seguro, de la materia prima, de la mano de obra, de los servicios, de la disponibilidad de terrenos, de la disponibilidad de mano de obra, de las construcciones, de los permisos, de servicios básicos, porque obviamente estamos hablando que, les doy un ejemplo, en la zona sur hay en muchas zonas que aún no hay la red de alcantarillado, no hay sistemas de agua,
como lo mismo que tienen en la zona este o en la zona oeste. En la zona sur muchos todavía siguen adquiriendo el agua en turriles, etcétera. Después, tomando en cuenta obviamente los costos que nos implica la mano de obra, la materia prima, los servicios, las comunicaciones, eh, inclusive acá, y no está anotado dentro de la microlocalización, tomamos en cuenta um, la competencia, ¿no? La ubicación de la competencia. No sé, a ver, podemos dar un ejemplo. Si te vas a la Santa Cruz, a la avenida Santa Cruz, hay varias tiendas, ¿no? Pero localizas una cuadra, creo que es a partir de la Beni al Aniceto, hay por lo menos unas 5 tiendas de ropa, ¿no? Inclusive hay 2 que son lado a lado, ¿no? Entonces analizamos la competencia, ¿en qué sentido? Obviamente si yo voy a emplazar mi proyecto y al lado tengo la otra empresa o a cercanías la otra empresa que produce, obviamente la otra empresa ha podido elegir el lugar por las mismas condiciones que ustedes, ¿no? La disponibilidad de materia prima, el costo del terreno, etcétera. Pero obviamente ese factor es un factor que se tiene que analizar, ¿no? Las limitaciones que existen también tecnológicas, el acceso, los costos de transporte de insumos, de productos, de cuánto me sale el metro cuadrado, cuánto me sale el adquirir agua potable, cuánto me sale inclusive la seguridad que requiero en la zona, ¿no? Para analizar esta parte de la microlocalización, existen técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿no? Donde se toman en cuenta los factores que previamente les había expuesto, ¿no? ¿Qué sucede? Existen diferentes factores como, perdón, diferentes métodos, como el método cualitativo por puntos, el de factores ponderados, el análisis de gráfica de punto muerto, método de centro de gravedad, método de transporte y otros análisis dimensionales como de Brown y Gibson. ¿Cuál es el método o los métodos, perdón, si no lo han podido copiar, igual yo lo voy a subir la diapositiva? ¿Cuáles son los métodos que vamos a ir, perdón, que podemos aplicar y el visto el más óptimo para que se pueda aplicar es el método cualitativo por puntos, ¿ya? ¿Cómo se realiza este método? Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les atribuye. La suma de las calificaciones ponderadas nos permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Nosotros obviamente vamos a tomar diferentes factores en cuenta y vamos a ponderar la importancia de cada uno. Veamos un ejemplo cotidiano. Si yo me levanto en la mañana y tengo que hacer 100 tareas al día, ¿cuál es la de mayor importancia? Primero es esta, entonces esta va mi primer enfoque, yo le voy a dar el 30%, porque es el más importante y a las otras tareas que tengo, no sé, ir al mercado, salir con mis amigos, voy a ponerles a 10, ¿no? Entonces voy a ir calificando qué cosas tengo que realizar. Y una vez que yo haya ponderado y haya calificado, yo voy ya a primero determinar cuál es el que mayor puntaje tiene y para mí va a ser la zona más óptima. ¿Cuáles son los pasos para calificar o aplicar, perdón, el método cualitativo por puntos? Ya, primero, anótense bien y vamos a hacer pero un ejemplo junto conmigo. Primero, desarrollar una lista de factores relevantes. No sé, yo voy a tomar en cuenta la materia prima, voy a tomar en cuenta los servicios, el costo de terreno, etcétera. Van a asignar a cada factor, si yo tengo 10 factores, 20, pueden tener la cantidad de factores que ustedes vean necesarios. Van a asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. O sea, es decir, los pesos tienen que sumar el 100% o 1, ¿no? Y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador.
Es decir, que ustedes como grupo van a definir qué tan importante, por ejemplo, es si yo voy a tener 3 zonas a analizar, no sé, la zona 1, 2 y 3, qué tan importante es para mí que tenga servicios básicos, ¿no? Porque mi materia prima es el agua, porque yo voy a fabricar jugos, entonces una de las materias primas principales es el agua, entonces para mí es 50%. Esto ya va a criterio de cada proyectista o cada investigador. Van a asignar una escala común a cada factor, es decir, yo lo voy a calificar del 1 al 10, 1 como no tan bueno y 10 como excelente. Por ejemplo, servicios básicos en bueno, agua potable en la zona sur lo califico como 5 y en la zona norte como 10, no sé. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación por su peso. Es decir, lo que yo he puntuado lo voy a multiplicar por su peso y voy a obtener un puntaje. Y sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. Ya lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a realizar. ¿Qué factores se pueden analizar dentro del método cualitativo por puntos? Les estoy dando algunos ejemplos y obviamente ustedes ya pueden analizar otros. Está, por ejemplo, los servicios básicos, los proveedores, el terreno, influyen costos, superficie. Les doy un ejemplo. Yo decido emplazar mi proyecto, era plantas de tratamiento. Yo tenía varias zonas, tenía una casa en la zona norte y tenía una casa en América. Entonces, ¿qué zona ha sido mejor para mi proyecto? He visto uno, la América, porque yo iba a emplazar ahí mismo mi tienda, ¿no? Y había tránsito, no me iba a costar un terreno porque era casa propia y yo la iba a adecuar. Pero si yo me iba a la zona norte, era mucho más accesible el espacio que tenía, ¿no? Entonces el espacio, el terreno que tenía era mucho más accesible, no había construcción, me podía levantar, pero he comparado costos. Si ya tengo un terreno con una construcción y obviamente puedo hacer adecuaciones o decido construir de cero, qué es mejor, cuánto pondero, etcétera. La disponibilidad de mano de obra, la materia prima, factores ambientales, servicios de comunicación, etcétera. Por favor, me van a informar si pueden ver el Excel que voy a abrir con el fin de que juntos veamos cómo podemos emplazar un proyecto. ¿Se puede ver el Excel? No, Inge. Ay, ¿qué está sucediendo? No, perdón, no voy a compartir. Por ejemplo, vamos a ir elaborando juntos un ejemplo, ¿ok? No sé, mi proyecto es un restaurante, ¿ok? Es emplazar un restaurante de comida saludable. Ok, más o menos así. Vamos aquí a establecer los factores. ¿Qué más habíamos dicho? El peso. ¿Qué más? Voy a poner mis opciones. Pueden analizar, mayormente se analiza hasta 3 opciones, ¿ok? La opción A es voy a colocar mi punto exacto, América. Norte, América. El otro punto que yo voy a analizar, perdón, va a ser mi opción B, no sé, la voy a llamar. Lo voy a llamar. Igual va a ser en la norte, pero ya también segunda circunvalación. Y voy a analizar la opción C, la zona sur, 6 de agosto. Más o menos así se arma la tabla. No sé si el ejemplo va a estar bien en un restaurante. ¿Qué factores tomo en cuenta, por ejemplo, para un restaurante de comida saludable? A mi criterio, no sé quién quiere ver. ¿Qué creen que se necesite para un restaurante o vean necesario para poder elegir la mejor opción? Vamos, chicos, por favor. La ubicación tal vez puede ser, Inge. Ya la ubicación, en cuestión de a qué te refieres. Ya tengo más o menos la zona norte.
en terreno. Es decir, una empresa de comida va a ganar mucho más en aquellos lugares, o bueno, yo he visto que ganan mucho más en aquellos lugares donde, por ejemplo, están haciendo una cierta construcción de algún edificio, de alguna obra civil. Los trabajadores, la mayoría no lleva su propia comida para almorzar o para alimentarse durante el trabajo, entonces accede, digamos, a este tipo de empresas de comida, ¿no? A eso me refería con ubicación, pero no Ya, sé si este, mercado podría ser. Ya, vamos a analizar el mercado. Podemos poner así. ¿Ok? Ya va a depender de cómo lo ustedes le quieran llamar. Yo creo que también es importante los servicios básicos. Creo que es un factor importante a tomar en cuenta. La infraestructura. Infraestructura. No sé, a ver, otro ejemplo, ¿alguien más? Esto es para que formemos. Puede ser cualquier idea, ¿no? ¿Qué más, chicos? Accesibilidad de transporte tal vez, porque de nada sirve una ubicación donde no se pueda llegar tan fácilmente. Accesibilidad, sí, muy bien. ¿Algo más? A ver, ¿qué más creen que podría incluir? Medios de comunicación, yo creo que sí. Porque yo voy a hacer, no sé, ventas por internet, entonces yo necesito buen acceso a internet. Pueden elegir diferentes factores, ¿ok? Ya va a depender de la idea de su proyecto y de lo que necesiten. Ahora se les asigna el segundo paso. He formado más o menos la tabla. ¿De qué consta? Consta, perdón, esto lo voy a corregir aquí. Consta obviamente de los factores, del peso y de las opciones. De hecho, mayormente se analizan tres opciones, ¿no? Para elegir cuál de las tres es mejor. Cada opción va a tener su puntaje y su ponderación. Yo voy a realizar la calificación del 1 al 10. Para mí 1 es no lo voy a poner el pésimo, pero el mal lo pondremos y el 10 va a ser excelente, ¿no? Y entre esos ya yo voy a ir ponderando cada uno de estos. ¿Qué tan importante creen que ha sido lo que Alex ha mencionado? Es decir, que, por ejemplo, haya un mercado. A ver, si hablamos de comida saludable, por ejemplo, o ya lo pondremos algo más simple, de restaurante de comida, le pondremos hamburguesas. ¿Qué tan importante es que crean que haya un mercado que quiera adquirir las hamburguesas o almuerzos o lo que sea? ¿Ya? ¿Qué tan importante creen que es el mercado? Es decir, ¿ustedes creen que funcionaría, no sé, en algún lugar, por ejemplo, en Santa Cruz, creo que les gusta bastante la carne, colocar un restaurante de comida vegetariana? Creo que no conviene, ¿no? O Es que sí, en caso de obviamente, comida saludable, Inge, tendría que ser generalmente más cerca de un gimnasio o algo así, porque cerca de un mercado no es una opción que lo veo viable. que lo ves viable. Entonces, por ejemplo, si hablamos entonces, ¿qué tan importante creen que sea el mercado al momento de establecer? Si yo, por ejemplo, voy a, no sé, vender leche de soya, ¿ustedes creen que, no sé, dentro de cerca un colegio o un supermercado vaya a funcionar? Influye el mercado, ¿no ve? Entonces hay que saber cuánto nos importaría a nosotros, como su compañero menciona, no sé, al lado de un gimnasio poner hamburguesas, no tan bueno, ¿no? Entonces le pondremos un 30 o un 20, ya depende de cada uno. Estoy hablando en porcentaje, ¿ok? Servicios básicos, ¿qué tan importante crean que sea para el proyecto que ustedes vayan a elaborar? eso sí es muy importante, Inge, desde mi perspectiva. ¿Ya cuánto le pondrías? En porcentaje creo que sería tal vez un 70-80% de importante. 70%. Ya vamos a ver cuánto. Ya tenemos 90, entonces ahora tienes que dividir entre los tres que te quedan 10%. Ah, no, no es no va a sacar todavía un porcentaje, digamos, aparte de eso, solo directo a la sumatoria.
Ah, bueno, ya, le iremos poniendo del 1 al 100, ya. ¿Qué Sí, se más, podría sacar un promedio. qué más creen, Perry? O sea, en realidad todo esto nos tiene que sumar el 100%, ¿no ve? Digamos, entonces le pondremos 50, ¿ok? Y a estos le pondremos 10. No sé si hay que corregirle solamente para armar un ejemplo. ¿O cuánto creen que sea importante la infraestructura? Para mí es más importante tener un buen lugar para emplazar mi restaurante. Aquí, ¿cuánto ya sumamos? 85. Accesibilidad a transporte. Chicos, miren, nos pasó en 100%. Necesito que le pongan el peso a cada uno, es decir, nosotros asignemos la importancia al momento de analizar. Ha dicho su compañero que para él servicios básicos es importante, es lo primordial. O sea, pues ponemos puesto 50. Aquí para mí infraestructura es el 15%. Ahora, ¿cuán importante creen ustedes que sea el transporte? Muy importante, no tanto. Eh, Sí. Creo que podríamos poner 10 a transporte y 5 a comunicación, Inge. Ya, 5 a comunicación. Perfecto. Hemos sumado el 100. Si aquí ustedes tienen más elementos o más factores, van a cambiar. Ahora yo voy a calificar cada zona. ¿Ok? Volveremos a hacer los restaurantes comida saludable para hacerlo más. Ahora yo tengo aquí la zona norte, la América, estoy hablando específicamente de la América, Villarreal, América Tarija. La segunda circunvalación, voy a hablar como que hablemos la Atahualpa, la segunda circunvalación, y la zona sur, 6 de agosto, por la laguna. Ya, empezamos una vez que ya hemos armado y hemos ponderado, nosotros tenemos que empezar a calificar, ¿ok? El mercado, ¿creen que exista un buen mercado para la comida saludable en la zona de la América? Yo creo que sí, Inge. ¿Cuánto lo calificarías del 1 al 10? Un 7 tal vez. Ya, a la segunda circunvalación, que no es todavía una zona, yo vivo por la segunda circunvalación y no hay mucho, ¿no? Pero, ¿cuánto lo calificarías? Un 3 tal vez podría ser, Inge. Ya, vamos a ir participando así. Y a la zona sur, Un 4 podría ser tal vez. ya, otra persona, a ver qué servicios básicos, si van viendo la zona de la América, ¿cuenta con todos los servicios básicos al interior por la América? Ah, sí, Inge, yo vivo justamente por la América y sí se cuenta con todos los servicios básicos. Con todos los servicios básicos. ¿Cuánto calificarías entonces según tu criterio? Un 8 tal vez. Ya, muy bien. ¿Por qué no 10? Si cuentas, Imagino que no hay nada perfecto, ¿no? Entonces, tal vez por eso. ya, Pero tal vez podría ser también un 9, no sé. ya. Por ejemplo, la segunda circunvalación, más o menos yo vivo, les digo que sí, contamos con todos los servicios básicos. Entonces, ¿cuál es a veces el problema? Que la dotación de agua no es tan regular. Bueno, no sé si porque yo no tengo tanque, entonces yo le voy a poner un 9. ¿Ya? Y en la zona sur, alguien que nos quiera decir más o menos. Nadie. Bueno, lo que les quiero mostrar, no sé si no están, si están, no están, y creo que surja dudas, si estamos en problemas. Lo que se tiene que hacer en este método es obviamente primero elegir los factores y el peso de importancia. ¿Qué tan importante es que haya un mercado? ¿Qué tan importante es que haya servicios? ¿Qué tan importante es que haya infraestructura? Inclusive aquí algunos me pueden decir, para mí es muy importante el costo del terreno. ¿Cuánto sale el metro cuadrado en la América y cuánto sale en la segunda circunvalación? O cuánto sale, no sé, pues Final América Oeste, donde todavía no hay tanto domicilio, cuánto me sale el metro cuadrado. Entonces, inclusive aquí alguno me podría haber puesto, para mí es importante el costo del terreno.
¿no? El costo del terreno, etcétera, ¿no? Lo que quiero lograr aquí es que vayamos viendo un ejemplo, ya se ha ido viendo, y el peso, qué tan importante es. Luego yo voy a elegir diferentes opciones, ¿ya? Exactamente, yo, por ejemplo, les digo, ¿por qué he decidido hacer la pizzería que tengo en la Juan de la Rosa y no en, no sé, aquí en la puerta de mi casa, que es temporal? ¿No? Porque he elegido la Juan de la Rosa por diferentes aspectos, ¿no? La transitabilidad, había un mercado, o sea, era más transitado que el temporal, ¿no? Entonces, aquí van a elegir la opción del punto exacto, ¿no? Más o menos dónde es lo que quieren emplazar. Si va a ser Queru Queru, si va a ser Cala Cala, si va a ser la Zarco, etc. Segundo, las tres opciones, segundo, van a establecer un puntaje. Aquí pueden calificar ustedes si quieren del 1 al 100, del 1 al 10, pero obviamente se califica del 1 al 10. 1 como malo, no tan bueno, y 10 como excelente. Entonces van a ponderar, ya, del 1 al 10. ¿Qué va a suceder después? Aquí no sé por qué se ha hecho... Aquí, ¿qué va a suceder después? Para ponderar, solamente tienen que multiplicar el puntaje por el peso. ¿Ok? El puntaje por el peso. Digamos que aquí yo le he puesto 5, aquí le he puesto 6, aquí le he puesto 7, le he puesto 5, 5, y no sé, aquí le he puesto 8, acá le he puesto 9, 8, 8 y 8. ¿Ok? Entonces, una vez realizado esto, yo voy a ponderar cada uno de estos. ¿No? Está automatizado en Excel. Y al final solamente tienen que sumar. Según este análisis, el que mayor puntuación ha tenido, ¿cuál llegaría a ser? He dado valores al azar. No podríamos decir diferentes. ¿Cuál es el que mayor valor tiene? Del América. Exacto. Entonces, ¿cuál me convendría a mí emplazar mi proyecto? En la América, en la Libertador y América. Un ejemplo. Eligen el de mayor valor. Es solamente un cálculo entre el peso y el puntaje. ¿Qué van a hacer ustedes como proyectistas o investigadores? Tienen que saber ponderar qué tan importante es el servicio básico, la infraestructura. Y si tuviesen 10 factores, dividir los 10 factores en el 100%. Esto les tiene que dar el 100%. Y de esta manera, obviamente, nosotros vamos a determinar qué tan importante es para mí ciertos elementos que me van a ayudar a emplazar. Esta es la idea que se requiere para el punto. No sé si están viendo la diapositiva. Voy a mostrarles otro ejemplo. Perdón, Pablo, recién he visto que has respondido. A veces el tema de ver los mensajes cuando estoy en la otra pantalla me es complicado. Voy a mejorar, voy a encender una computadora más. Pero más o menos lo que les he querido mostrar es esto, ¿no? Lo he llevado a una tabla que tienen que ir analizando cada uno de los factores, ¿no? He ponderado, acá yo he calificado como 5, 3 y 2, se ha analizado 3, ¿no? Es un ejemplo. Proveedores, infraestructura, terreno, se hace el cálculo y se obtienen los puntajes, ¿no? Y la mejor opción es la de mayor valor, ¿no? Es la de mayor valor. ¿Qué tienen que hacer en este punto? En este punto, el grupo va a definir la microlocalización, es decir, el punto exacto de su proyecto por el método que hemos analizado, el cualitativo por puntos, y más o menos cómo va a ser la distribución de su empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo he elegido hacerlo en la América porque tengo un terreno, entonces más o menos voy a emplazar aquí la planta, aquí la oficina, etcétera, ¿no? Un poco para entender también su zona, pero lo que a mí es importante es que me definan la zona exacta en la que van a emplazar su proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este ya se ha analizado la infraestructura, los servicios básicos, el terreno, el costo de materia prima, los medios de comunicación y la ubicación, ¿no? Se ha analizado Queru Queru, Cala Cala y Zarco. La de mayor puntuación, de acuerdo, miren, el peso se ha asignado del 0.1 al 1, qué tan importante era la infraestructura, los servicios básicos,
Aquí el que mayor importancia tenía era la infraestructura. ¿Por qué? Porque era un proyecto de gran tamaño. ¿Ok? Era, como les decía, plantas de tratamiento y obviamente necesitaban un espacio amplio para manejar el material, para recepcionar tubos, para recepcionar bombas, etcétera. Entonces, el mejor lugar que este proyecto tenía era el tema del espacio, del terreno, la infraestructura, ¿no? Y obviamente los costos que iban influyendo, transportar la materia prima. Los proveedores se encontraban, si no me equivoco, en la zona sur. Entonces, en este punto, bueno, en ambos puntos, tanto de la macro como la micro localización, lo que yo necesito es que ustedes definan la región y el punto exacto de su proyecto. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría que vayan ya analizando el día de hoy. El tema más importante es el de la macrolocalización, creo que es en lo que van a ir viendo, de acuerdo a lo que sus compañeros ya me imagino que les han ido mencionando. Necesito saber si tienen alguna duda y nuevamente, Pablo, me disculpo si no he podido leer tus mensajes del Meet. Voy a abrir la siguiente pantalla para aquellos que están participando y yo pueda ir también fijándome, ¿no? ¿Alguna duda? Inge, en esta parte de competencia para la microlocalización, no he llegado a entender si es conveniente o no el hecho de construir la empresa donde haya más competencia. Esa partecita, En por favor. realidad, sí, dentro de los factores, como con otros factores, sí está la ubicación de la competencia, es algo que se puede analizar. Es como lo que yo te mencionaba o el ejemplo que decía. Yo quiero abrir una tienda de ropa. Sé que obviamente es muy comercial la zona de la Santa Cruz y Beni, pero si hay 4 tiendas de ropa realmente, y yo voy a traer ropa similar, no sé si traigo ropa de marca, porque hay ropa de marca ahí, me conviene emplazarlo ahí, en la América y en la Santa Cruz y Beni, o me conviene emplazarlo un poco, no sé, más a la edad, digamos, irme a la América y Potosí, donde no existe esa competencia, obviamente es un factor que sí se tiene, criterio que sí se tiene que tomar en cuenta. Si existe la competencia y si la vas a querer emplazar al lado. Obviamente sabemos que cuando se forman a veces industrias, muchas se hacen, por ejemplo, el parque industrial de Cruz, hay muchas empresas, ¿no? Pero obviamente sí es un factor que puedes tomar en cuenta de acuerdo al tipo de proyecto. Te da, por ejemplo, la tienda de ropa, ¿no? Si me conviene emplazarlo ahí o me conviene irme a una zona un poco más alejada, quizás no es a la América Santa Cruz, perdón, no es a la América, a la Santa Cruz y Beni, pero me conviene irme a la América y Santa Cruz, que son unas 6, o América o perdón, y Circunvalación y Santa Cruz. Entonces, sí es un factor que puedes tomar en cuenta dentro de los diferentes, la ubicación de la competencia, inclusive consideraciones ecológicas, ¿no? A veces la zona que se tiene son mucho más cerrados en que se abra una empresa, inclusive tomas en cuenta a los vecinos en esa parte, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta, les doy un ejemplo, estoy dando cualquier ejemplo, ¿no? Que mi vecino si tiene su restaurante, no sé, vende parrillada y me molesta que todo el día esté, entonces yo voy a ser un vecino complicado que puede estar molestando, ¿no? Inclusive se toman en cuenta esos factores, ¿no? La misma ubicación al vecino, a la población, a las condiciones sociales, pero sí la competencia para mí es un criterio que se tiene que analizar, si realmente me conviene estar al lado del mismo que produce lo que yo pienso hacer. ¿No? Entonces, no sé si Alex te puede aclarar la duda. Es un factor que sí se toma en cuenta. Puedes tomar en cuenta. Sin embargo, no es indispensable, ¿no, Inge? No, no es indispensable. Ah, ya, Claro ya, que no, está porque bien. ajá, vivimos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Váyanse a la Blanco Calindo y díganme cuántas ferreterías se encuentran, ¿no? Y obviamente eso induce al mismo cliente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren comprar, ahorita les menciono, si quieren comprar algún repuesto de moto, ¿dónde se van? Muy aparte que sabemos que está la Lanza, ¿dónde es el otro lugar donde pueden ir a encontrar repuestos de moto o varios aditamentos de moto? En la Falsuri. Sí, y otra opción, la Perú, ¿conocen el mercado Ingavi? ¿Qué hay por la Perú y mercado Ingavi?
hay varias tiendas de accesorios de motos, inclusive creo que ahora hay tiendas de motos. Entonces, cuando yo me refiero y digo, necesito, no sé, un nuevo neumático y no me voy a la cancha, me voy a la Perú porque ahí hay pura tiendas de cosas de moto, ¿no? Entonces, no es indispensable, pero si ustedes ven el punto de analizar como un factor la competencia, es válido, ¿no? Eso sería entonces con respecto a los dos puntos que me gustaría que vayan analizando, ¿no? Porque obviamente son varios factores que tienen que tomar en cuenta y aquí viene el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuánto le pondera Alex al servicio? Él dijo 70 y no sé si Framis es su compañero, por ahí dice, no, para mí es 40, entonces ahí va a venir un poco la libertad, la discusión, el por qué y véanlo esa parte tan importante, ¿no? Eso sería con respecto al día de hoy. Otra vez me he alargado, pero tienen un poco de tiempo para ir discutiendo. A los que se han unido tarde, las notas se las voy a ir proporcionando al, al WhatsApp. ¿Cómo les rogaría que se comuniquen conmigo al WhatsApp? Les rogaría por favor que lo hagan con su nombre completo, ya solamente con su nombre completo. Mi nombre es López Alex, entonces yo lo voy a hacer eh, eh, más rápido la comunicación y les voy a dar la nota total del parcial. ¿Ok? No sé si tienen una duda con esa parte.